¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa Desde la Plaza. Avanza la campaña, avanzan las propuestas de los candidatos y es importante conocer precisamente cuáles son estos planteamientos para que usted acuda a las urnas bien informado el próximo 24 de marzo. Por ello, esta noche nos acompañarán José Vázquez, candidato a la alcaldía de Quito por Acción Democrática Ecuatoriana, y también desde Guayaquil estará con nosotros Octavio Suárez, candidato a la alcaldía de esa ciudad por Pachacutic. Bienvenidos. José Vázquez, abogado, 59 años, Acción Democrática Ecuatoriana, lista 71. Nos acompaña entonces José Vázquez, candidato a la alcaldía de Quito por el Movimiento Acción Democrática Ecuatoriana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Este movimiento es nuevo. ¿Cuál es la base social que tiene? Este movimiento fue más bien creada por las organizaciones que han sido invisibilizadas. Entre ellas puedo decirle que hay alrededor de unos 800 asentamientos en Quito y el 70% de las construcciones no se encuentran regularizadas en Quito, o tienen acciones de derechos o no han sido aprobadas por el municipio, pese que son construcciones de 30, 40 años y algunos hasta pasan los 100 años, como en la Libertad de Chogallo. Hemos visto que hay publicidad, hay algunas fotografías en varios vehículos de transporte público. Usted, ¿cuál es la propuesta en este caso para el tema de la movilidad? A ver, los amigos que tienen esa propaganda lo han hecho por voluntad propia, les ayudamos a que sea su trabajo regularizado, porque los sectores, especialmente los populares, no tenían este servicio y salió de ahí mismo la demanda y de ahí mismo la oferta, y por eso fueron regularizados en el año 2011 y otra parte en el 2017. Usted también, recordemos, fue parte de la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional. Sí, fui vocal de la comisión desde el año 2002 hasta el 2007, fue presidente y vicepresidente de esa Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional. Y ahora, concretamente, para la ciudad de Quito, ¿cuál es su planteamiento para mejorar el tema del tránsito, de la movilidad? Hay cosas, lamentablemente Quito no ha sido planificado y tampoco planificado el transporte. Hay que hacer cosas inmediatas, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Por ejemplo, entre las inmediatas, yo creo que debajo de los parques que tenemos en el hipercentro de Quito, debemos concesionar para que se hagan garajes públicos. Eso retiraría todos los vehículos sobre la vía y mejoraría en un 30% la movilidad en el hipercentro de Quito. ¿El tema del metro constituye una solución al problema? El metro solo tiene 22 kilómetros, es el 13% de la movilidad en Quito. Además, es un proyecto muy costoso y a lo mejor los ecuatorianos, los quiteños, si no podemos subsidiar, el pasaje costaría alrededor de $2. Bueno, hay estudios que dicen mucho menos, ¿ah? Pero si usted saca que debemos 1.700 millones y estamos por pagar, y este año, por ejemplo, nos toca pagar alrededor de 113 millones como deuda y parte de los intereses de los préstamos que tiene el municipio de Quito. ¿Pero no es la solución? Es parte de la solución. Lo que debían haber hecho antes... Porque el proyecto está ahí, el proyecto está en marcha y se lo va a inaugurar este año, seguramente. Sí, me parece que también es un trole para latinoamericanos. Sé que no se han hecho baterías sanitarias abajo. No sé qué es lo que van a hacer, porque para bajar costos han terminado haciendo ese tipo de cosas. Cuando en todas las grandes ciudades todos los servicios tienen que estar en el metro en el momento que usted utiliza. Pero entonces, al final, ¿la solución cuál es? Porque hay otra que se está aplicando, que es el pico y placa. El pico y placa tampoco fue estudiado. Una solución es hacer 3 corredores que crucen de norte a sur. Son 58 kilómetros. ¿Tres corredores por dónde? 3 corredores. Uno por la vía central, uno por la parte occidental y otra por la parte oriental de Quito. Pero la vía central ya está, en las vías centrales ya está, porque la ciudad es horizontal. Pero más bien el centro de Quito es pequeño. En la parte norte y sur se amplía Quito. Entonces ahí tienen que haber corredores y alimentadores que lleguen a las paradas para que no tengan que esto salir a Quito, pero al a la final, ciudad. El problema, como se dice en el centro, en el hipercentro, no se soluciona con eso. Se soluciona si ponemos, por ejemplo, buses biarticulados eléctricos, que además mejoran el ambiente. Estos son japoneses, son eléctricos y podría costar la tarifa 35 centavos sin ningún subsidio, porque hoy en día estamos subsidiando al transporte de Quito, el municipio, y a la empresa municipal alrededor de $90 millones anuales. ¿Y las otras vías que dicen el área oriental y el lado En el área oriental tenemos que coger la 6 de diciembre y empatar para llegar por el lado oriental hacia el sur. Y lo mismo por el lado occidental. Es cuestión de hacer 3 vías preferenciales. Es que no hay espacio. A ver, si le estudiáramos bien a Quito, hay 2 estudios terminados. El uno que es una paralela
a la avenida Mariscal Sucre. La Nueva Occidental. La Nueva Occidental, y hay otra paralela que es a la Simón Bolívar. Esas dos corredores tenemos que hacer inmediatamente porque de no Quito ¿Cuánto costaría eso? Me han dicho inicialmente que era no más allá de 200 millones de dólares. Sobre el tema del pico y placa, terminemos. ¿Lo mantendría, lo eliminaría, lo ampliaría? Si es que hacemos ya los garajes en el hipercentro, yo la eliminaría. Porque eso aumentó más vehículos en vez de disminuir los vehículos en el Parque Automotor de Quito. Vamos a escuchar de inmediato algunas inquietudes presentadas por la ciudadanía en las calles. Preocuparse más creo que por las vías, que tenemos vías en mal estado y poco de seguridad. Son dos preguntas concretas, el tema de las vías que están en mal estado y la seguridad. Empecemos por las vías. Las vías tienen que ser reparadas en el 80% de las vías, que son alrededor de 6.000 kilómetros que tiene Quito, hay que ser reparadas. Lamentablemente también se ha utilizado mala calidad y por eso en poco tiempo estas vías no se deterioran y tienen que ser otra vez invertidas por parte de las autoridades municipales. Sobre el tema de la seguridad. La seguridad es un problema que tiene el Estado, pero también tiene que ser visto por el municipio de Quito. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre el Estado, municipio de Quito y la ciudadanía. Primero con educación, para darnos los parámetros, y en el fondo lo que tenemos que generar es empleo. El rato que todos los quiteños tengan empleo y no tengamos el 60% de los quiteños subempleados o desempleados, ese es el problema más grave. Pero si les damos la posibilidad de que tengan empleo, la seguridad vendrá por sí sola. Hablando del empleo, hemos visto que el comercio informal pues, se ha tomado las calles de la capital. ¿Cómo enfrentar aquello? Hay que hacer un diálogo, no hay que perseguirles ni meterles a la cárcel ni quitarles los bienes. Eso es violar los derechos humanos. Hay que reunirles a los vendedores formales con los informales, buscar los espacios necesarios, converger en acuerdos para que la gente tenga también derecho a trabajar. ¿Los espacios necesarios cuáles? ¿En dónde? En los mercados, en los centros comerciales hay espacios, pero no han sido utilizados. Pero es que lo que dicen los comerciantes de aquellos espacios que están cerrados, mercados, centros comerciales, en fin, dicen que la gente no entra a comprar y entonces tienen que hacer frente al comercio informal. Ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué no le estudiamos bien a Quito y le planificamos y vemos los sitios que sean rentables para ellos y también no causen problemas a la ciudadanía de Quito? Vamos a escuchar otra de las inquietudes de la ciudadanía. El sistema de la basura que a veces se acumula mucho en los depósitos de basura, sí, y no va el carro de la basura a recoger. Ese es otro problema álgido para la capital de la República, el tema de la basura. ¿Cómo solucionarlo? A ver, en Cuenca cuesta $35 recoger la tonelada métrica. En Quito se paga $120 y se hace mal. Tenemos que concesionar o el norte o el sur inicialmente porque tenemos un sindicato de trabajadores que tampoco podemos desemplearle y bajar los costos de 120, ojalá $35. ¿A través de qué mecanismo? A través de una concesión que tiene que ser parcial, no puede ser total porque o el del norte o del centro o del sur tenemos que ir concesionando por partes. La intervención de la empresa privada. Hay que hacer con la intervención de la empresa privada y además exigirle calidad para que no tengamos problemas, como son todas las grandes ciudades en el mundo. Porque se han planteado alternativas, la compra de vehículos, el alquiler, las volquetas, en fin, pero el problema sigue. Pero si nos vamos cerca a Cuenca o nos vamos a Ambato o nos vamos a Guayaquil, ese problema está solucionado, se concesionó y hay que hacerlo por fases porque también tenemos que garantizar el empleo a los que están trabajando ahí. Otro tema que usted está planteando en su plataforma es la legalización de la propiedad de construcciones y predios en condiciones en que se encuentran proporcionando a muchos quiteños libertad económica sobre sus bienes. Legalización de la propiedad de construcciones y predios. En Quito no se ha planificado y se hizo de manera informal. Hay lotizaciones que tienen 700, 800 lotes, ya tienen construidas sus casas, tienen terminadas todas las obras de infraestructura, han pasado 20, 30 años y como se le exige tantos requisitos por parte del municipio, no se les ha legalizado. Esto significa el 40% del catastro y lo mismo el 70% de las construcciones que tenemos en Quito han sido modificadas o no han sido autorizadas. Tenemos que legalizarles en las condiciones en que están. Dictaremos una ordenanza dentro de los 30 días primeros para que sean aprobadas. Pues habrá que revisar. No a ver, legalizarse si han durado 20, 30 años, creo que no han de estar mal hechas. Las que corran riesgo o tengan problemas de estructurales, esas sí las revisaremos, pero el resto tienen que ser aprobadas. ¿Qué pasa con el tema también de la legalización de los barrios? Esa es una preocupación especialmente en aquellas zonas en donde los servicios básicos se dificultan. A ver, eso es parcialmente verdad, porque el municipio cuando dicen que no son legales no les presta el servicio de agua potable, alcantarillado o luz eléctrica, pero la gente ya vive ahí.
Entonces, no les hemos mandado nosotros a que hagan eso. Tenemos que darles una solución. Es un problema social, un problema humano. Está la familia de ellos, están niños, están jóvenes, y tenemos que legalizarlos y darles los servicios básicos. ¿Dónde se traba? ¿Dónde se traba? Porque hemos visto que este problema es recurrente. ¿Dónde se traba el tema de la legalización? En el municipio, porque les exigen, por ejemplo, antes se les exigía menos del 10% de áreas verdes, hoy se les exige el 15%, y cuando es en la zona rural hasta el 25%. Entonces, cuando vienen de herencias, vienen de padres a hijos, a nietos, ¿a cuál le dejamos sin herencia para dejar el 25% o el 15% de área verde? Entonces tenemos que legalizarles en las condiciones en que están. Por eso tienen solo derechos y acciones. Y ahí usted al final, ¿qué va a hacer? Porque al final tiene que trabajar con el Consejo Tenemos Pleno. que dictar una ordenanza en las que se aprueben las construcciones y los fraccionamientos en las condiciones en que están, sin pedirles más requisitos que eso. Y eso incorporamos al catastro un nuevo ingreso y le damos la legalidad a estas personas que requieren para poder disponer de sus bienes. Antes de terminar, queremos topar un último tema que tiene que ver con la migración, no solamente que está llegando de dentro del país, sino de fuera, que pues hay una serie de condiciones que se están dando en las ciudades. ¿Cómo enfrentar aquello? Hay que buscar generar empleo. Y nosotros tenemos una propuesta, vamos a crear una zona franca para hacer un parque industrial. Y ahí vamos a dar empleo a los ecuatorianos y si nos queda espacio también a los amigos que nos han venido a visitar, que son de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Cuba o de Haití. ¿Y si no queda espacio? Lamentablemente no podemos preferir a los extranjeros que a los nuestros. Tenemos que preferir a los ecuatorianos. ¿Pero qué hacer con lo que quedaría flotante? Habría que buscarles otras ramas de emprendimiento para que la gente tenga de qué vivir y viva razonablemente y humanamente. Gracias a José Vázquez, candidato a la alcaldía de Quito. Una pausa y regresamos.